¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Mi nombre es Laura Robles. Me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios en Ahome, Sinaloa. Quiero agradecer infinitamente a Dios por haber dado la visión al pastor Gerson González de compartir la palabra de Dios a través de este medio. Desde el primer día que comenzó el pastor a compartir la palabra del Señor, ha sido de grande bendición para mi vida, ya que al principio de pandemia el Señor Jesús llamó a mi esposo y a mi padre a su presencia. Así, llevándose a los dos el mismo día, mi corazón estaba muy triste y muy dolido, sintiéndome con una soledad tan inmensa que yo pensé que no iba a poder seguir. Mi esposo era el pastor de la iglesia y después de su partida me sentí perdida y sentí que mi vida se detuvo. Pero al escuchar día a día la palabra de Dios a través de los podcasts compartida a través del pastor Gerson, comencé a sentir cómo la palabra de Dios iba sanando mi interior. Iba sanando mi alma poco a poco. La palabra de Dios me ha dado una fortaleza, ha sido mi alimento especial, el cual ha nutrido mi alma, de tal manera que la palabra de Dios me ha levantado, trayendo fortaleza a mi alma. Así me he podido levantar y seguir con este legado tan hermoso que mi esposo nos dejó a mis hijos y a mí. Hoy puedo decir con mucho gozo y con alegría, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La palabra de Dios ha sido el refugio en el cual yo me he escondido, y al escuchar el día a día aquí en mi casa la palabra de Dios, ella me ha cambiado. Le doy muchas gracias al Señor Jesús, porque todavía hay hombres de Dios que escuchan su llamado y se atreven a tomar los retos. Gracias, muchas gracias, Pastor Gerson, por dejarse usar como un instrumento de Dios, por el cual fluye palabra y palabra que da vida y vida en abundancia. Gracias por dejarse usar para que Dios tratara con mi corazón a través de esta palabra que usted predica día a día. Desde el primer día de pandemia hasta el día de hoy, sigo recibiendo palabra para mi alma. Hoy puedo decir, como dice el podcast, porque la palabra de Dios no está presa. Y cuando es predicada, surge la bendición en nuestras vidas, en cada uno de aquellos que escuchamos esta palabra. Buen día, Dios te bendiga en esta ocasión. Vamos a ir rápidamente a Santiago 1:18 porque estamos considerando cómo es que nosotros realmente recibimos la vida de Dios para entender la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que la única manera de nacer de nuevo es por la voluntad de Dios. Él tiene que darnos esa vida de la que estamos hablando el día de hoy. Así que Dios nos hizo para nacer por medio de la palabra de verdad, que es la Biblia. Entonces somos regenerados o nacemos de nuevo solo por Dios. Pero para nacer de nuevo necesitamos la predicación de su palabra. Esta vida nueva a la que nos referimos viene
a través de Jesucristo. Solo Él ganó esta posibilidad a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Así que escuchar, responder y entender la palabra de Dios es un regalo que nosotros realmente recibimos de parte de Dios. Solo Dios puede darnos esta vida. Así que Dios usará al Espíritu Santo para darnos esta vida espiritual a la que nosotros nos estamos refiriendo en este momento. Y así es como llegamos a la sexta premisa. Dios debe darnos vida para escuchar, entender y responder mediante su palabra y su espíritu. Y Él seguirá actuando. Eso sin lugar a dudas lo entendemos. No podemos estar lejos de Dios. Claramente Pablo, cuando escribe a los Romanos en el 1, 16, 17, dice que Él no se avergüenza del Evangelio porque este es poder de Dios para la salvación. Al judío primeramente y al gentil también, porque la salvación se ha revelado por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que necesitamos la obra de Dios. Es lo mismo a lo que Pablo refiere en 1 Corintios 1, 16, 17, cuando está hablando de la palabra de la cruz a la que nosotros hemos creído. La sabiduría de Dios nos es mostrada, nos es revelada, y entonces el hombre que ha sido nacido de nuevo deja a un lado la sabiduría de este siglo para apropiarse solamente de la sabiduría de Dios. Qué maravilloso recordatorio el que el médico Lucas nos hace en Hechos 6, 7. De hecho, esta es una forma en la que él se asegura a lo largo del libro de los Hechos de estarnos dando reportes claros y nítidos de lo que la palabra de Dios está haciendo. Yo voy a referirme solo al de Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La palabra crecía. Bueno, yo me he gozado, no sé tú, pero yo me he gozado en los últimos 20 episodios simplemente de tener una muestra de lo que este pequeño esfuerzo que realizo día a día por estos ya más de 1000 episodios puede hacer. La palabra sigue haciendo lo mismo que hizo en el tiempo de los apóstoles, mientras la palabra crece, mientras la palabra aumenta, mientras la palabra sigue siendo comunicada, el Señor sigue obrando para salvación, para santificación, para reflexión, para llamar al arrepentimiento. Porque cuando la palabra es predicada y anunciada, entonces el Espíritu Santo la va aplicando a nosotros conforme a la necesidad que nosotros tenemos. Yo no sé cuál es tu necesidad esta mañana, pero la palabra de Dios lo suple todo, todo. Y el crecimiento entonces de la iglesia, tanto en el día de los Hechos como en nuestros días, mayormente es un crecimiento de la palabra de Dios entre nosotros. No lo dudes. Cuando pensamos en lo que realmente debería de estar pasando en la vida de un creyente, es que la palabra de Dios debe crecer una y otra vez. Bueno, tú no tienes una idea cómo la palabra de Dios ha crecido en mi vida en los últimos años. Yo no tengo una idea de cómo la palabra de Dios ha crecido en tu vida en los últimos años, porque nosotros realmente estamos siendo procesados por Dios de una manera personal, pero debemos estar agradecidos, una vez más lo digo, por el ministerio de la palabra en nuestras iglesias. Yo debo estar agradecido por la manera como Dios me está llevando a crecer en amar cada día más y más la palabra, y tú también debes de hacerlo. Querido oyente, yo no sé si tú tienes la oportunidad, el gozo, la bendición de reunirte en un lugar
donde se te predique la Biblia semana a semana, reunión a reunión, pero si esa es tu oportunidad, debes estar agradecido. Debemos estar agradecidos de que Dios siga obrando y moviéndose en nuestras vidas por medio únicamente de la palabra. Y la premisa número 7 que quiero mencionar en esta ocasión es: la palabra de Dios debe ser predicada. La palabra de Dios debe seguir siendo anunciada una y otra vez. Así que voy a terminar esta serie con Romanos 10:8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, para que la salvación siga llevándose a cabo, necesitamos la predicación. ¿Predicar qué? La palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios. Así que yo quisiera concluir trayendo estas 7 presuposiciones acerca de la Biblia y quisiera ponerlas en conjunto para que puedan tener un efecto acumulativo en tu vida. Número 1, Dios ha hablado y lo hace por su palabra. Número 2, la palabra del Dios Trino fue escrita para nosotros. Número 3, Dios nos creó a su imagen para comunicarse con nosotros. Número 4, el pecado ha corrompido radicalmente nuestra habilidad de escuchar y de entender la palabra de Dios. Número 5, Dios tiene que darnos vida si habremos de entender la palabra de Dios. Número 6, Dios debe darnos vida para escuchar, para entender y para responder mediante la palabra y su espíritu. Y número 7, la palabra de Dios debe ser predicada. Así que yo espero que después de estos 20 episodios donde hemos meditado en que la palabra del Señor es perfecta, no te quede duda. La necesidad más grande que los creyentes tienen el día de hoy es la de volver a las Escrituras, la de entender que las Escrituras realmente son la bendita y la única palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos tomar estos 20 episodios después de cumplir los 1000 para recordar y reconocer que la palabra de Dios es prioritaria y es preeminente en la vida nuestra como creyentes. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a abrazarla, ayúdanos a leerla, ayúdanos a entenderla, ilumínanos cuando llegamos a ella. Y gracias por púlpitos, gracias por iglesias, gracias por hombres fieles a la verdad que solo se han conformado a las palabras de Jesús y las proclaman a los necesitados. Te adoramos en tu bendito nombre, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.